buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes vamos a hablar de un tema que al parecer le interesa a una buena parte de nuestra población. 2 de cada 3 mexicanos dicen que están interesados en el tema de cambio climático. Es el tema de esta noche. ¿Qué pensamos los mexicanos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna. ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muy buenas noches. Bienvenido a Opinión Pública. Como dice Paco, el tema de esta noche, calentamiento global. Tenemos preparado para ustedes en la sección de Matando Dudas la definición de calentamiento global, de efecto invernadero y de otras cosas que nos pueden aclarar el tema. Esta semana nuestros datos de coyuntura tienen que ver con 2 temas fundamentalmente. Uno que tiene que ver con salud pública y servicios de salud y otro con confianza en instituciones. En el primero tenemos una evaluación que hizo Reforma entre derechohabientes del IMSS, en el cual 34% de estos derechohabientes reporta problemas con falta de medicamento, otro 20% con mal servicio y un 18% con falta de capacitación. Es interesante que si sumamos este 20 y 18 últimos que citamos, rebasan al número, al porcentaje, digamos 38%, que diría que tenemos problemas en los medicamentos. Pudiera ser que hay un problema de servicio y actitud en el IMSS más que falta de recursos como medicamento. Solamente un 25% de la población reportó que ha ido a servicios o que ha pedido incapacidad y un porcentaje similar dice que lo ha pedido una incapacidad por maternidad. Es interesante que el servicio está cubriendo igual a gente que se reporta enferma o a mujeres que piden una incapacidad por maternidad. Bien, en una encuesta que se publicó en Milenio, en otro tema que tiene que ver con temas de migraña, un diagnóstico al parecer poco conocido, tenemos que 16 millones de mexicanos han reportado este síntoma. Esto, si cerramos la cifra a 100 millones de mexicanos, tendríamos que es 16% de la población, cifra poco despreciable. De este 16%, 12 millones son mujeres y 4% son hombres, lo cual suma este 16, lo cual habla de una relación 3-1 hombre-mujer respecto a quién reporta esta enfermedad. Se ve un sesgo claramente que desfavorece a las mujeres. Y lo que tenemos es que aproximadamente 96% dice que por lo menos una vez al mes ha sufrido de este padecimiento, 59% dice que de 1 a 3 veces y 24% de 4 a 10 veces, lo cual nuevamente habla de un síntoma bastante difundido al parecer. Y 53% dice que por lo menos en uno de estos eventos ha tenido que guardar reposo o cama. Interesantes datos para hacer la primera medición. Finalmente, en lo que se refiere a confianza en instituciones, tenemos como podríamos esperarlo que instituciones como radio y televisión son de las mejores evaluadas en el país. Esta es una medición que publicó Consulta Mitofsky y que realizó en febrero. Tenemos que 7.6, 7.4 de la población tiene confianza en radio y televisión, primero radio y luego televisión. Un porcentaje similar lo tendría en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto en el rango superior. Es interesante que el IFE se recupera a 7.2, a números que tenía un poco antes del conflicto postelectoral y, como era esperarse nuevamente, diputados, senadores vienen muy por debajo en esta escala con 5.2, 5.4. Otro de los datos que sorprenden en esta última medición de consulta es que la policía subió su nivel de confianza alrededor de 6.3, incluso por arriba de los empresarios. Probablemente esto tiene que ver con los operativos que estamos viendo de seguridad pública, datos positivos para algunas instituciones, en este caso seguridad pública, la policía. Son los datos de coyuntura. Global warming, or none like it hot. You're probably wondering why your ice cream went away. Well, Susie, the culprit isn't foreigners, it's global warming. Global Wapu? Yeah. Meet Mr. Sunbeam. He comes all the way from the sun to visit Earth. Hello, Earth. Just popping in to brighten your day. La 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 la. And now I'll be on my way. Not so fast, Sunbeam. We're greenhouse gases. You ain't going nowhere. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh, God, it
Pretty soon, Earth is chock full of sunbeams. They're rotting corpses heating our atmosphere. How do we get rid of the greenhouse gases? Fortunately, our handsomest politicians came up with a cheap, last-minute way to combat global warming. Ever since 2063, we simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then. Just like Daddy puts in his drink every morning. And then he gets mad. Of course, since the greenhouse gases are still building up, it takes more and more ice each time. Thus, solving the problem once and for all. But- Once and for all! No se puede negar, es una afirmación, no se puede negar, y porque existe un consenso internacional recogido por el panel intergubernamental de cambio climático que indica que la actividad del hombre está produciendo este cambio que estamos observando, y además que ya es observable. No se puede negar. Las emisiones de gas de efecto invernadero son producto de la actividad humana y están cambiando la temperatura del planeta. No se puede negar. Es absolutamente demostrable que la actividad humana es la que ha propiciado el calentamiento global y ante eso tiene que ser la actividad humana la que ponga remedio a esa situación a partir de ahora a nivel de ciudadano, a nivel de gobernantes, a nivel de la sociedad en su conjunto. Paco, ¿qué datos tenemos esta semana sobre calentamiento global? Los datos que tenemos vienen de una encuesta realizada por la UNAM, la encuesta Dimensiones Psicosociales del Cambio Ambiental Global, 1.600 casos en 6 estados y además 210 especialistas. Creo que el ejercicio es interesante porque ya se empieza a comparar lo que es la opinión del promedio de la población, del ciudadano común, con los especialistas. Primero la pregunta, ¿qué tan informado considera que está sobre el cambio ambiental global? La gente común diría poco, alrededor del 60%, nada, alrededor del 20%, menos 18%. Y solamente el suficiente, también alrededor del 19-20%. Sin embargo, entre especialistas medioambientales, ¿qué tan informada considera que está la gente sobre el cambio ambiental global? La mayoría es bastante crítico y cree que no hay suficiente información y cerca del 80% cree que no hay nada de información. En lo que se refiere a las consecuencias del cambio ambiental global, también comparamos expertos con no expertos y tenemos curiosamente que los no expertos serían los más críticos o los más preocupados, mientras entre ambos hay una coincidencia, un porcentaje muy pequeño en un año se verían los cambios, un porcentaje de 2-3%, en 10 años no hay tanta diferencia, alrededor de 15-18%, en 25 años se empieza a ver la diferencia, los no expertos son apenas 5% y los expertos ya 22% más o menos, en 50 años alrededor de 23% los no expertos y cerca de 15% los expertos. Es muy interesante que el ya se está dando entre no expertos es de cerca de 70% y entre expertos es de 40%. Yo creo que es muy notable este porcentaje en términos, no sé si de niveles de preocupación, no sé si es un tema mediático o cosas que la gente ya está percibiendo entre cómo están cambiando nuestras estaciones, incluso en lugares como la Ciudad de México. Queremos compartir estos datos con nuestros invitados. ¿Les suenan? ¿Ustedes como expertos estarían dentro de estas barras promedio? Miguel Ángel, si quieres empezar. Bueno, lamentablemente yo no participé entre los expertos o no expertos del tema, pero son datos francamente un poco sorprendentes tomando en cuenta que desde la perspectiva oficial poca difusión formal se le ha dado a la problemática del cambio climático. Precisamente es uno de los temas que se tratará de abordar con mayor intensidad desde este sexenio, preparar una estrategia nacional sobre comunicación y difusión del fenómeno del cambio climático. Sin embargo, los datos de estas encuestas francamente las veo alentadoras en el sentido que mucha gente hay que tomar en cuenta esos datos son del 2005. Así es. Ahorita ya a principios del 2007, la película de Al Gore, el informe de la ONU, etcétera, etcétera.
o sea, aún más, ¿no? La gente estaría más enterada del tema. Pero sí sorprendería, yo creo, Carlos, que parece que hay como mucha preocupación, difusión. Sí, yo creo que en realidad es interesante porque aunque dice poco, aunque la gente dice que está poco informada, algo estará informada para darse cuenta que le falta información, ¿no? Claro. La verdad. O sea, y es un 60% de la gente que cree que está poco informada, o sea, por lo menos está consciente de que está el problema. También creo que es interesante la segunda gráfica en la que nos muestra que los especialistas piensan que nadie está informado, lo cual se desdice, digamos, de la interpretación de la primera gráfica. O a lo mejor, ¿qué es importante para un especialista que una persona común y corriente sepa? Porque, digo, a lo mejor como gente común y corriente no necesita saber todos los detalles, ¿no? Si hablo aquí de especialista, a lo mejor hablaría como un especialista medio pedante, ¿no? En el sentido de que la gente común pues no conoce el problema. Para ti, Carlos, ¿qué es importante que la gente sepa sobre este tema? Pues que hay un problema grande del cambio climático y que es un problema en realidad que compromete a toda la humanidad y que es quizá el problema más serio que estamos enfrentando. A mí me da la impresión de que con que la gente se diera cuenta de la importancia que tiene el problema en términos de la supervivencia del planeta, no me voy a poner muy dramático, pero en realidad en términos de la supervivencia del planeta como lo conocemos, que no va a sobrevivir de cualquier manera como lo conocemos, creo que es muy importante que se den cuenta que algo tenemos que hacer al respecto. O sea, a mí sí me gustaría no necesariamente ponernos dramáticos, porque aquí hay que tratar las cosas en su justa medida. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que quedan 10 años, nada más 10 años para poder frenar esta catástrofe y que si no se hacen 10 años se amoló esta situación. ¿Tú cómo ves esto, ¿Vale la Juan? pena ponerse en una situación de esa magnitud? Bueno, el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas ha señalado que es a lo largo de este siglo. No ha fijado un plazo como una década, pero sí ha señalado que si se da un cierto incremento en la temperatura, que podría ser hasta de 2 grados con relación a varias décadas atrás, entonces sí, estaríamos en un punto de no retorno en el que ya habría una serie de consecuencias catastróficas. Bueno, pero tenemos un siglo. No, esto podría ocurrir a mediados del siglo, o un poco antes de mediados del siglo. Esto todavía no lo sabemos. Pero no estamos en ese punto de no hemos retorno llegado a ese todavía. punto, aún estamos muy a tiempo. Gerardo, y algo muy interesante es esta gráfica. Esa la vamos a tratar en un segundito. Ajá. Perdón por ser tanta gente, pero la tenemos apartada para el ratito. Como representante de Greenpeace en México, ¿no? Esta ONG que se dedica a cuestiones ambientalistas, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que un ciudadano común y corriente supiera de este problema? Bueno, creemos que lo que nos gustaría que supiera generalmente ya lo sabe, es decir, que hay un problema muy grave que está amenazando el porvenir de este planeta, que podría implicar cambios drásticos en muy diversas regiones del planeta, y en el caso de México hay muchas regiones que están severamente amenazadas, las costas, los casos de los ríos, zonas de siembra de temporal de maíz podrían verse severamente afectadas, las zonas semidesérticas se volverían desérticas, los bosques templados prácticamente dejarían de ser bosques. Entonces hay una serie de condiciones que la gente está percibiendo y creemos que eso ya lo sabe. Lo que necesita es asumir una actitud mucho más activa, no solo para cambiar sus hábitos de consumo de energía, que eso más o menos la gente tiene la intención de hacerlo, sino para darse cuenta que es capaz de exigirle a sus gobernantes, tanto presidentes municipales, gobernadores estatales o gobierno federal, exigirles medidas verdaderamente de fondo para atender este problema. Pero esa es la parte que se ve como más, no sé si más alejada de lo que está pasando en otros lugares, de sociedades de países desarrollados, donde no solamente hay una conciencia del problema, sino hay toda una actitud y una serie de medidas que a nivel individual se sugiere a la gente que tome respecto a su consumo de energía, respecto a su generación de basura, respecto a el consumo de agua, el film al que hacía referencia Hannah, ¿no? Que acaba de ganar dos premios Oscar por documental. Habla mucho de esta idea de llevar la información al ciudadano, de más allá de preocuparte por el tema, te digo qué puedes hacer al respecto. Ustedes no ven ahí un tema, yo pienso en particular en el caso de México, donde pues sí parece que estamos muy preocupados, pero a nadie le dicen cuál es la receta, así sea de decálogo, de cookbook, de qué hacer, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero poco valor tendrían si no tenemos la capacidad de organizarlos y hacerlos masivamente y con un liderazgo de los gobiernos que creo que somos los encargados de implementar estas medidas.
estas medidas van a tener un costo. O sea, lo que estás diciendo rápidamente es, si yo me vuelvo una ambientalista férrea y empiezo a cambiar ciertos hábitos de consumo con estas recetas que acabamos de señalar, no va a hacer diferencia. O sea, tiene que ser un movimiento ciudadano, grande, conjunto con el gobierno. Sí, en donde todos contamos, pero tiene que ser un movimiento ciudadano grande y yo diría que hasta internacional, porque México emite 1.5% de las emisiones, 1.5% del problema. O sea, no somos competitivos. No, si somos competitivos, somos el país número 14 en emisiones del mundo, somos significativos, pero aún con tal significancia, si dejáramos por obra divina de emitir, el problema no se resolvería. En México entonces, es un problema complejo. Claro. Carlos, antes de irnos a la corte, en México es muy importante reaccionar porque emitimos el 1.14, o podemos decir que otros países lo hagan al fin, nosotros apenas y aportamos. Lo que pasa es que en México se nos plantea una disyuntiva y hay que tenerla muy clara. México, como ya se ha venido diciendo, es un país que es muy vulnerable, o sea, de alguna forma es muy sensible al cambio climático. Tiene estas áreas secas, tiene gran cantidad de millones de gentes viviendo de agricultura de temporal, hay una distribución del agua muy dispareja, realmente el norte tiene muy poca agua, el sur tiene mucha agua, tienen miles de kilómetros de costa en el Golfo que se pedían inundados por la elevación del nivel del mar. Entonces, en realidad en México tenemos por un lado que somos muy vulnerables y por el otro lado que emitimos 1.5 de las emisiones globales. Entonces la disyuntiva aquí, o sea, la política es, ¿qué debería hacerse? ¿No? No me la contestes. Si usted quiere saber lo que es el calentamiento global y sus causas, escuche lo siguiente. El calentamiento global es un fenómeno natural de la Tierra. Consiste en la elevación de la temperatura de la atmósfera terrestre. La temperatura viene elevándose desde finales del siglo XIX, cuando terminó la pequeña edad de hielo. El problema actual es que el calentamiento se está acelerando. El calentamiento global y el efecto invernadero no son lo mismo. El efecto invernadero es la acumulación de gases en la atmósfera de la Tierra. Es un efecto natural, necesario para que la Tierra no se congele. Gases emitidos en cantidades excesivas provocan un efecto invernadero acrecentado. La contaminación es una de las causantes del efecto invernadero y calentamiento global irregular. Los científicos creen que la mayor parte del calentamiento global es gracias a la actividad humana. Tenemos sociedad civil, tenemos gobierno, tenemos academia. Y pues hay parte de responsabilidad para todos, ¿no? Como lo veníamos comentando. Nos quedamos con algunas preguntas. Bueno, básicamente nos quedamos la disyuntiva de México. Por un lado es un país muy vulnerable, por el otro lado emite de este mundo de emisiones nomás el 1%. Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer, Carlos? Bueno, en realidad, entonces yo pensaría que en ese sentido tendríamos que estar preocupados mucho más en tratar de reducir lo que es la vulnerabilidad del país al cambio climático. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, digamos, hemos construido algunos escenarios para México, pero todavía están como de gran escala, ¿no? Sabemos que le va a pegar a la agricultura de temporal en México y que va a afectar a 14 millones de gentes, pero México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Habría que irse a concentrarse en los sitios donde pudieran ser estas situaciones más graves. Tenemos un problema del agua, lo hablamos en términos generales, las cuencas del norte, las cuencas de tal, pero en realidad tendríamos que empezar a reducir las escalas y meternos a estudiar estos problemas en detalle, porque las soluciones o las medidas de adaptación que nos podamos inventar va a depender casi del problema en particular, y de esto no hemos hecho nada. De esto requerimos política, necesitamos una política por parte de los tomadores de decisiones que digan, vamos a instrumentar tal tipo de incentivos para que, por ejemplo, pues no sé, se anime la investigación a nivel local, regional, que se trate de definir cuáles son los problemas prioritarios, cuáles son, jerarquizar el tipo de problemas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, 14 millones de mexicanos viviendo de maíz de temporal, pero cuando lo calcula uno en el PIB, pues no entran. Entonces corren el peligro, siendo 14 millones, de desaparecer de las estadísticas y desaparecer de la memoria de aquellos que están distribuyendo recursos. Entonces, esto hay que traerlo un poco a la luz. Por el otro lado, yo para entrar a la parte esta de lo internacional, México tiene 1.5 de las emisiones globales, pero puede reducir a lo mejor, no sé cuánto estarán las estimaciones, en algún momento calculábamos que se podría reducir hasta 30% de las emisiones. Cuando lo calculan, eso son un chorro de millones de toneladas de dióxido de carbono que se pueden reducir. Y en los mercados,
poniéndolo a $10 la tonelada, que no sé cuánto estará, ahora Miguel nos podrá decir algo, cómo estará, pero son montones de millones, entonces son montones de millones de toneladas multiplicadas por $10, son pues montones de millones de dólares. Estos se podrían utilizar, por ejemplo, en un sistema inteligente. Lo que estás diciendo, perdón para nuestro auditorio a lo mejor que no está entendiendo, es que México tiene la capacidad de vender esa reducción. Esas reducciones. Entonces vende su derecho a contaminar. Así y recibe dinero a cambio. Y recibe dinero a cambio. ¿Y ya hay un mercado de eso ahora ya? Digamos, ya hay un mercado acerca de eso. Está funcionando relativamente bien en Europa. Los mismos australianos tienen un mercado de reducciones. México tiene una oficina donde se pueden meter estos proyectos de reducción de emisiones. La idea es que te dan un derecho a contaminar, ¿no? Y tú, ya sea que lo usas o lo vendes a alguien que está más necesitado de contaminar, que le cuesta ¿no? más reducir emisiones. Sí. Entonces, nosotros, estamos por debajo, digo, porque esto tendrá que ver con un estándar internacional respecto a cuánto se puede, cuáles son los derechos de México como país a contaminar. Eso Miguel podrá decir. México no está limitado en sus emisiones porque es un país en desarrollo. Entonces, lo que pasa es que México, y esto lo podrá decir mejor Miguel, puede optar por irse por un camino de quemar combustóleo casi a cielo abierto, lo cual produciría mucho dióxido de carbono, o irse por opciones más ecológicas y más limpias. Entonces quiere decir que ante esas expectativas estaríamos hablando de reducción de emisiones. Entonces realmente estaríamos hablando de una reducción de emisiones en relación a cómo podríamos estar haciéndolo si fuese, como decimos, business as usual, ¿no? China libre. Así. Que cada quien hiciera lo que se le da la Entonces, gana. como país en vías de desarrollo, ¿no tenemos límite en nuestras emisiones? Como país en vías de desarrollo no hay límites acordados para nuestras emisiones. Sin embargo, a nivel internacional se han creado unos mecanismos de mercado que tratan de poner la zanahoria y el garrote al mismo tiempo, ¿no? Y poder ir limitando las emisiones gradualmente. Estos son los mecanismos de derechos de emisión, donde se otorgan derechos de poder emitir al año tantas toneladas. Si logras estar por abajo de eso, lo vendes y obtienes ingresos. Si estar por arriba de esto, tienes que comprar o tienes que pagar multas. Entonces se crea un mercado muy regulado, dependiendo de la legislación, que tiene ese gran característica de que pone todo el mundo a trabajar, crea de una oportunidad una amenaza, y al mismo tiempo permite regular cuantitativamente y en forma, yo diría, bastante eficiente, costo eficiente, cómo se van logrando las reducciones. Este sistema, que se llama de cap and trade en inglés, ya está establecido en toda Europa y se acordó también como parte de los mecanismos de mitigación del protocolo de Kioto. Okay. Entonces, en Estados Unidos ¿hay este mercado también? En Estados Unidos inventaron este sistema para las emisiones de azufre. ¿Pero lo aplican? Para emisiones de azufre sí, para efecto invernadero el estado de California lo va a aplicar y 9 estados del noreste lo van a aplicar. Y hay por ahí una propuesta en el Congreso estadounidense para que se vuelva nacional, pero de momento todavía no. Bueno, de hecho ellos no firmaron el protocolo, así que ellos están fuera de la jugada. Claro. ¿Cuál es la posición de la ONG más grande en el mundo respecto a este Nosotros tema? vemos bien estos mecanismos como muchos otros, pero lo que consideramos que es fundamental es que los gobiernos vean el problema del cambio climático no como una oportunidad de negocios, no solo como una oportunidad de negocios, sino como un tema de prioridad de seguridad nacional, de seguridad energética, de seguridad para la población, ante lo cual se tienen que tomar medidas muy serias, que una vez tomadas estas medidas encuentren mecanismos de beneficio económico, está muy bien, pero lo prioritario es lo otro, es como decía el doctor Carlos Gay, si empezamos a trabajar solo en función de parámetros económicos, cómo nos beneficia, dónde hay negocio, dónde no hay negocio, entonces va a haber muchas comunidades que queden totalmente fuera de este esquema y entonces ellas van a quedar a la deriva. Eso no se puede plantear como gobierno. Por otro lado, nosotros sentimos que afortunadamente las sociedades han avanzado mucho y han empujado a sus gobiernos. Greenpeace ha estado en este tema durante 20 años, en una época en que incluso se pensaba que el cambio climático era una alucinación de ecologistas, o sea, eso no podía ser cierto. Había algunos indicios de científicos y Greenpeace tomó esos indicios porque es el trabajo que hace, como otras organizaciones también. Lo que hacemos es empezar a documentar actividades que consideramos que amenazan o al medio ambiente o a la seguridad del planeta
los vamos documentando, los exponemos y trabajamos haciendo presión política para que los gobiernos comiencen a reaccionar y establecer acuerdos internacionales. Greenpeace, como otras organizaciones internacionales, ha estado metido en este tema desde antes de la reunión de la Cumbre de Río en el 72 y después empujando el protocolo de Kioto. Como ONG en llamar la atención sobre el tema. Como ONG sí, años. hay académicos que han trabajado durante muchos años y comenzaron a señalar algunos indicios de este problema que venía creciendo, tal y como lo hizo Mario Molina, nuestro premio Nobel, con el asunto de los clorofluorocarbonos con la capa de ozono, que también en su momento, cuando lanzaron esta información, fueron vapuleados por un sector de académicos que decían que eso no era cierto y que eso no era ciencia. Bueno, nos vamos a ir a un sondeo, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué tanto sabe del calentamiento global, en su cabeza qué se imaginan y qué otras ideas tienen. Regresamos. Pues realmente pues es de la humanidad y pues de todas las personas que en este caso hacen más guerras, promueven más guerras que se podría decir que cosas por mantener el ambiente, ¿no? Pues ahora sí que es de toda la humanidad, todos somos los que estamos aquí afectando, los que no contaminamos de una forma, contaminamos de otra, pero todo el mundo estamos contaminando. Pues en parte todos, pero pues más las empresas que... Como hay un tratado, ¿no? El tratado de Kioto, creo, para no emitir gases, algo así. Igual todos, hasta desde fumar un cigarro, de la basura, igual las empresas, que son las que contaminan más, o un carro también. ¿La humanidad entera? Así es. Pues es un ciclo, ¿no? Ciclo atmosférico, se puede decir. Porque pues es culpa de todos, ¿no? Todos vivimos aquí. Así como dicen, ¿no? Cuando ensucias la casa, ¿de quién es la culpa? Pues de todos nosotros, ¿no? Por utilizar tantos químicos, ¿no? Y de las grandes industrias. Pues supuestamente del progreso. Pero eso nos está haciendo daño, de todas maneras. Nuestra, por supuesto. Por la contaminación también de nosotros. Pues en general la actividad del hombre, ¿no? Los combustibles, las sustancias que entran a la atmósfera, al planeta, ¿no? Que están contaminando. Aquí hablando de lo que debe de hacer el gobierno mexicano y demás, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que no está en este asunto de Kioto. ¿Qué debe de hacer un gobierno? ¿Proteger a sus productores y que quemen combustible porque les sale más barato producir los bienes y servicios, o proteger el planeta? Finalmente gobiernan para sus gentes. Bueno, digamos, en cierto sentido, Estados Unidos lo tiene muy claro. Incorrectamente, pero lo tiene muy claro. ¿Te parece que es inmoral? Sí, es un problema de ética, y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Al Gore en su conferencia, ¿no? Él dice que es un problema de ética, y en realidad lo que pasa es que Estados Unidos lo ha tenido muy claro en el sentido de que pudiera verse amenazado el estado de bienestar y de superlujo en el que han vivido, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? No, mire, esto de que es muy caro, en realidad el problema está que va a ser mucho más caro si no hacemos algo al respecto. El punto es hacerse ahora bolas en el sentido de estar defendiendo una manera de producir y una manera de consumir que no es consistente con un planeta sustentable. Esto nos vamos a dar cuenta muy pronto. Y en Estados Unidos, en esa cortedad, digamos, en esa miopía, prefieren mantener un estado de, digamos, de bienestar a costa de todo, pero no va a ser sostenible por mucho rato. Miguel Ángel, bueno, esto ya lo sabes, pero de los principales países emisores de gas invernadero, Estados Unidos número 1, Unión Europea número 2. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo? China ya es número 2. China ya es número 2. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con esta afirmación? Los países subdesarrollados tienen derecho a desarrollarse económicamente antes de entrar en este círculo de reducir las emisiones. Finalmente, pues los otros países ya se desarrollaron y traen ventaja. Bueno, yo creo que sí tenemos derecho a desarrollarnos, pero no podemos ignorar Pero si desarrollo implica emitir gases invernadero. Tenemos que cambiar el paradigma tecnológico con el que se ha desarrollado el mundo.
porque no es sustentable. O sea, pero es que el asunto es que es más caro. Es corto a largo plazo, ¿no? Es corto, es un poco esta cuestión ética. De momento nos puede salir más barato quemar combustóleo, nada más que los efectos del cambio climático y las enfermedades que desarrollamos pues nos van a pegar, nos va a costar a la larga más cara y nuestros hijos y nietos la van a sufrir mucho más que nosotros. Es cuestión de ética y de a qué plazos pones tus metas. Y por eso también es complicado a veces para los gobiernos legislar y tomar acciones al respecto. Porque si bien queda claro, se acaba de hacer un estudio que comisionó el gobierno inglés muy interesante del informe Stern, donde hacen evaluaciones económicas y dice que lograr estabilizar las emisiones y reducir quizás el cambio climático no más de 2 grados centígrados, que ya es mucho, pero que se piensa que podría ser manejable, que no sería tan catastrófico, costaría alrededor de 1% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero no hacerlo podría costar hasta el 20% del Producto Interno Mundial en este siglo. Para el siglo que entra es inconmensurable, no se puede medir el tamaño de las condiciones. Entonces sí es posible. ¿Qué cosas así concretas pueden suceder? O sea, que 14 millones de agricultores mexicanos se queden sin chamba, por ejemplo. 20 millones de mexicanos que viven en las costas y en cauces de ríos, que pueden verse afectados. Lo hemos vivido. Inundaciones. El huracán Stan, el huracán Vilma. Cancún en 30 años se ha construido 3 veces. Se construyó originalmente, se reconstruyó con el Gilberto, se reconstruyó con Vilma. Y se va reconstruyendo. ¿Eso es efecto del calentamiento global? Bueno, en realidad esto no necesariamente porque cada dicen huracán... que el niño no necesariamente es... O sea, a lo mejor se ha acrecentado, ¿no? Pero el efecto en sí no es causa del calentamiento global. Si hubiere o no cambio climático, siempre va a haber huracanes, va a haber niños. El punto aquí es que, digamos, la altura desde que saltan el niño y desde la altura en que el huracán se genera es mayor. Entonces lo que estamos observando ahora, o lo que pudiéramos esperar, y de acuerdo al panel intergubernamental pudiéramos esperar, es huracanes más intensos. Y de hecho, en los últimos 35 años, la intensidad de los huracanes o sea, la energía que empaca un huracán se ha duplicado en los últimos 35 o 40 años. Lo mismo ha ocurrido con los huracanes de nivel muy alto en la escala de Saffir-Simpson. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo huracanes más intensos, estamos viviendo sequías e inundaciones más intensas, y esto se va a poner peor en el futuro. Entonces quiere decir que para nosotros Cancún, pero para los americanos van a estar sufriendo con Nueva Orleans. Nueva Orleans se ha inundado como 10 veces desde que se fundó en 1728 por ahí. O sea, el punto es que nos estamos enfrentando a un mundo en que los fenómenos naturales se van a presentar de manera más violenta, y esto va a costar dinero. Entonces, lo que estamos diciendo es atacar las causas del cambio climático que están en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, más allá de lo que pueden hacer los ciudadanos en términos, decíamos, de cómo pueden ellos contribuir en sus propias acciones. Hace un rato en una conversación decíamos, bueno, pero es mucho más importante lo que pasa con la industria, o es la industria realmente la que está provocando, más allá de lo que pueda presionar a un ciudadano a su gobierno para que tome medidas respecto a esto. Si lo ponemos en términos de proporciones, ¿qué tan importante es lo que hace un ciudadano con sus medidas personales y qué tan importante es lo que hace un gobierno para regular emisiones? Bueno, lo que hace un ciudadano es muy poquito. Lo que hacen millones de ciudadanos puede ser mucho, ¿no? Es como... Sí, pero si lo pusiéramos en el punto aquí es que hay un montón de recomendaciones que, por ejemplo, aparecen en las conferencias de Al Gore, ¿no? En la película esta. Esto apaga la luz, esto usa el transporte público, usa la bicicleta, camina, no uses tanta energía que provenga del petróleo, utiliza más energías renovables. Todo esto está muy bien, pero el punto es que el ciudadano común no tiene ningún incentivo. O sea, aquí entran los gobiernos a producir los incentivos para los cuales el ciudadano común puede hacer todas estas cosas. Yo lo decía medio en broma, medio en serio. Sale uno a caminar en la Ciudad de México y corre el riesgo de que en una esquina lo asalte, ¿no? Usa el transporte público. Bueno, pues el transporte público, con todo respeto, está bastante deplorable en el país. Entonces son cosas. Siempre aquí tenemos la bicicleta. Miguel Ángel, como gobierno, ¿a quién le van a apostar más? ¿No? O sea, ¿van a querer trabajar más con los industriales? ¿Van a querer trabajar más con los ciudadanos?
O sea, en esta cosa de Paco, de qué es más importante, ¿no? Yo creo que hay que atacar los dos frentes. Ahora, en el corto plazo, donde hay más oportunidades de mitigación, no de adaptación, porque las acciones ciudadanas comienzan a ser más a largo plazo de adaptación y de hábitos y de actitudes, pero en el corto plazo hay muchas oportunidades de mitigación en la industria y particularmente en la generación de energía, la forma como se genera energía y la forma como se obtiene el petróleo y los procesos relacionados. Ejemplo concreto que va a hacer el gobierno mexicano. Bueno, promover las renovables y promover la inversión en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad y en nuevos sistemas más eficientes que dependan menos de petróleo, de gas, de carbón. ¿Esto será suficiente para la visión de Greenpeace? Es un paso importante. Promover las renovables es algo que Greenpeace ha estado empujando durante mucho tiempo. En el caso de México se generó un borrador en el gobierno pasado de ley de promoción para las energías renovables que no prosperó en la Cámara de Diputados y que tenía algunas deficiencias que nosotros señalamos, por ejemplo, que deberían de ser como estar muy claras en una promoción de energías renovables. Es, por ejemplo, que los propietarios de las tierras en la zona de Oaxaca, La Ventosa, que es una zona extraordinariamente propicia para aprovechar el viento, tendrían que recibir un beneficio equivalente al beneficio que va a generar la generación de energía eléctrica a partir de viento. Es decir, no se vale nuevamente llegar y comprarle a 2 pesos la tierra al propietario de la tierra para generar millones de pesos con generación de electricidad. Se necesitan esquemas muy claros para que la gente propietaria de las tierras, tanto en el norte, por ejemplo, para generar electricidad por insolación solar, con celdas solares o algún sistema parecido, que esa gente pueda tener un beneficio real por la generación a través de renovables, que se establezca un porcentaje de componente mexicano en los sistemas de generación de energía a partir de renovables. En México hay científicos, hay tecnología, hay experiencia, hay todo lo que necesitamos para que por lo menos haya un porcentaje significativo, superior al 30% de componente mexicano. Ese tipo de cosas tienen que estar muy claras, porque si no, lo que va a pasar es lo mismo que nos pasó hace un siglo, que sabíamos que teníamos petróleo, sabíamos que era un energético importante, y ¿qué hicimos? Dijimos, vengan las corporaciones internacionales a usarlo, a ver qué quieren hacer. O sea, Greenpeace, además de estar preocupado por el medio ambiente, está preocupado por... Pues por la gente, porque finalmente sin la gente no vas a lograr nada. Okay. O sea, lo que tienes que lograr es estabilidad social, estabilidad económica, porque es la única manera de garantizar que las cosas funcionen. En La Ventosa se han instalado molinos de viento para 80 megawatts. No han funcionado porque hay una polémica tremenda. O sea, la gente primero dijo, sí, está bien, les rento mis tierras, y después dijeron, a ver, espérense, ¿cómo está eso? ¿Cuánto van a generar de dinero con mis tierras? O sea, si no llegas a acuerdos sociales, nada va a funcionar. Ya me toca eso, ¿no? Bueno. Los principales países emisores de gases invernaderos son Estados Unidos 36%, Unión Europea 24%, Federación Rusa 17%, Japón 8.5%. Veamos qué grupos de poblaciones perciben el calentamiento global como una amenaza y quiénes están dispuestos a afrontar el problema. Un estudio realizado a la población de 17 países, que representan más del 55% de la población mundial, revela que la mayoría conviene en que la amenaza planteada por el calentamiento global es crítica. 7 de cada 10 mexicanos, australianos y coreanos así lo conciben. 5 de cada 10 estadounidenses así lo conciben. Tomar medidas para reducir el número de gases invernadero tiene costos económicos importantes para los países. Quienes entienden que el calentamiento global es un problema serio que debe ser afrontado de inmediato, incluso si supone costos económicos significativos. 7 de cada 10 australianos, 6 de cada 10 argentinos, 5 de cada 10 israelíes, 4 de cada 10 estadounidenses. And of course, when the oceans get warmer, that causes stronger storms. We have seen in the last couple of years a lot of big hurricanes. Hurricane Jeannie and Frances and Ivan were among them. And the same year that we had that string of big hurricanes, we also set an all-time record for tornadoes in the United States. Japan, again, didn't get as much attention in our news media, but they set an all-time record for typhoons. Previous record was 7. Here are all 10 of the ones they had in 2004. The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South Atlantic, but the same year the first one ever hit Brazil.
Summer of 2005 has been one for the books. The first one was Emily that socked into Yucatan. Then Hurricane Dennis came along and it did a lot of damage, including to the oil industry. This is the largest oil platform in the world after Dennis went through. This one was driven into the bridge at Mobile. And then, of course, came Katrina. It's worth remembering that when it hit Florida, it was a Category 1, but it killed a lot of people and caused billions of dollars worth of damage. And then, what happened? Before it hit New Orleans, it went over warmer waters. As the water temperature increases, the wind velocity increases, and the moisture content increases. And you'll see Hurricane Katrina form over Florida, and then as it comes into the Gulf over that warm water, it picks up that energy and gets stronger and stronger and stronger. Look at that hurricane's eye. And of course, the consequences were so horrendous. There are no words to describe it. We're getting reports and calls that is breaking my heart from people saying, I've been in my attic. I can't take it anymore. The water is up to my neck. I don't think I can hold out. And that's happening as we speak. We told everybody the importance of the 17th Street Canal issue. We said, please take care of this. We don't care what you do. Figure it out. Accept that this problem is real. Maybe it's just too big to do anything about. And you know, there are a lot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem. And that's what I'd like to finish with, the fact that we already know everything we need to know to effectively address this problem. We've got to do a lot of things, not just one. If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere. If we use other end-use efficiency, this much. If we have higher mileage cars, this much. And all these begin to add up. Other transport efficiency, renewable technology, carbon capture and sequestration, a big solution that you're going to be hearing a lot more about. They all add up, and pretty soon we are below our 1970 emissions. We have everything we need, save perhaps political will. But you know what? In America, political will is a renewable resource. We have the ability to do this. Each one of us is a cause of global warming, but each of us can make choices to change that. With the things we buy, the electricity we use, the cars we drive, we can make choices to bring our individual carbon emissions to zero. The solutions are in our hands. We just have to have the determination to make them happen. Are we going to be left behind as the rest of the world moves forward? All of these nations have ratified Kyoto. There are only 2 advanced nations in the world that have not ratified Kyoto, and we are one of them. The other is Australia. Hay un dato que te llamaba la atención a ti, Gerardo, en el primer bloque. Esta es una encuesta que hicimos en Parametría en enero de este año acerca del tema. En su opinión, ¿quién debe estar más preocupado por el cuidado del medio ambiente, el gobierno o los ciudadanos? Medición a nivel nacional, 1.200 casos. Parece un dato muy optimista. La gente cree que son los ciudadanos los que deben de estar preocupados, 65%. Llama la atención porque creo que sí venimos de un tipo de ciudadano que le atribuye mala responsabilidad en general a los gobiernos y no se hace tanto responsable de estos temas, y solamente un 31% dice gobierno. Sí. ¿Te parece un dato optimista? ¿Por qué te llamaba la atención? Bueno, a reserva de que todas las encuestas tienen un rango de duda o de escepticismo probable,
Y de respuesta deseada. Claro, es interesante porque de alguna manera nosotros también percibimos que la gente en este tema en particular se preocupa y quiere ocuparse. O sea, no es solo que hay amenazas que nos preocupan y decimos alguien las tiene que solucionar. En este caso en porque particular, el terrorismo te preocupa, pero no vas a ir al aeropuerto a revisar todas las maletas, ¿Dirías que en términos ¿no? ecológicos preocupa más que otros temas como salvar ballenas, salvar tortugas, salvar delfines? Digamos, desde la perspectiva tiene de Greenpeace. otro apil, digamos, ¿no? Es En el términos sentido de ambientales. peligro, tal vez. Sí, es un tema de peligro, la gente sí lo percibe como tal, como amenaza, y quiere hacer algo. Eso es lo que a mí me dice esta gráfica. La gente no solo se preocupa, sino quiere ocuparse. ¿Que la gente quiere hacer algo, Carlos? ¿Qué puede hacer la gente concretamente? En realidad yo tengo otra interpretación para la gráfica. Y es que de alguna forma uno renuncia al hecho de que el gobierno intervenga, entonces más vale que nos pongamos las pilas individualmente, cosa que no necesariamente es verdad, pero pudiera ser otra interpretación, ¿no? O sea, entonces, ¿qué debe vamos de a hacerlo hacer? a nivel individual. Mira, yo lo que pienso es que lo que tendría que hacer la gente en realidad, en todo esto he dicho, es informarse. En primer lugar, hay que informarse, hay que estar informado del problema. Esto quiere decir que uno socializa el problema. Y una vez que uno socializa el problema, entonces que hay que irse con aquellos que en realidad pueden poner las medidas para resolver el problema. El que yo apague la luz en mi casa, el que yo separe la basura y el que yo cuide el agua no sirve para nada en el contexto nacional. Eso lo tendríamos que hacer todos los ciudadanos y todos los habitantes de México. Para que todos lo hagamos, tenemos que tener incentivos. Nos vamos a ahorrar por aquí, nos vamos a ahorrar por allá, o hay un incentivo por parte del gobierno que premia esas acciones. O sea, es unirte, por ejemplo, a una ONG o a un partido político, a alguien que pueda Bueno, lo puedes hacer por ahí, pero en realidad yo más bien lo que pienso es que tengas un descuento si te bajas de los 1,000 metros cúbicos por o eso, no sé cuánto. pero para eso te tienes que unir a una ONG que pase O no, como ciudadano, porque una ley. esa sería la segunda instancia, la segunda forma de Aquí lo que yo participar, digo es que presionar. como ciudadano socializas el problema y entonces como ciudadano pides estas cosas. ¿Qué quiere decir? Vamos a conocer a nuestros representantes en el Congreso, vamos a escribirles correos electrónicos y cartas, vamos a decirle que se meneen, vamos a decir que la Semarnat, vamos a decir que otras secretarías de Estado incorporen en sus planes de desarrollo cambio climático, que introduzcan estos incentivos, vamos a pedirles que generen dinero para la investigación en México. O sea, el primer problema es que no lo tenemos todo investigado. O sea, México conocemos 4 cosas, pero cuesta dinero. Entonces hay que invertir dinero en eso. O sea, se puede uno gastar dinero en muchas cosas. El gobierno se lo gasta en muchas cosas. Hay que decirle, gástatelo en esto. Por ejemplo, una idea para los excedentes del petróleo, ¿no? Gástenselo en la educación y gástenselo en la investigación y desarrollo tecnológico. Como decía Gerardo, es muy importante el reto que se plantea mundial en términos de lo que pudiéramos inventar en México para resolver nuestros problemas de cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a esperar a importarlo de Corea, de manera a importarlo práctica, de China. Carlos, un consejo para el ciudadano que crees que está preocupado, que está, no digamos, angustiado, pero parece que sí le parece que haya una amenaza. Un consejo práctico de cada uno de algo que pudiera hacer si es que estos números son ciertos y parece que hay preocupación. Yo lo que diría, que le escriba a su representante, o sea, vamos a generar la idea de... Sería más importante la presión sobre el gobierno. Claro, evidente, bueno, apagar las luces, apagar la tele, usar el transporte público y la bicicleta, pero para que eso ocurra, tiene que haber una ciclopista que esté decente, tiene que haber un transporte que esté decente, Entonces, tiene que haber una esquina que sea segura. ¿Tú qué dirías? Completamente de acuerdo, o sea, se tiene que trabajar a nivel individual y a nivel de ciudadano, es decir, hacer presión sobre las autoridades. Finalmente, como se suele decir, todos somos responsables, pero hay grados de responsabilidad. Hay gente que ha dicho, yo quiero representar a los ciudadanos y me comprometo a eso, sino que la nación me lo demande. Bueno, pues es el momento de empezar a decirle, tú dijiste eso, es tu responsabilidad atender nuestras preocupaciones y comenzar a actuar de una manera responsable, generarnos diversas condiciones para que verdaderamente atendamos este problema. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que los resultados de la encuesta son muy alentadores, porque en los sistemas democráticos los gobiernos responden, en teoría, a las preocupaciones y solicitudes de la gente. Entonces, si hay tantos ciudadanos que ya se interesan en el tema, que ya exigen que se haga algo, y que creen que la solución está en sus manos, bueno, pues van a exigir que el gobierno haga algo al respecto. Y creo que es muy posible aumentar la prioridad y la cantidad de fondos que el gobierno destina en el tema. Y como las bolsas son limitadas
y todo mundo quiere jalar para su molino, pues es muy importante que se fijen prioridades y que se tenga claro que la inversión en cambio climático es una inversión que paga muy bien, que es muy necesaria, pero que es al mediano y largo plazo. Que es difícil de ver de inmediato. Que es muy difícil de ver de inmediato y que por lo tanto se requiere una presión constante y permanente en los funcionarios públicos que normalmente sus metas llegan a 3 o 6 años. Muy bien. Entonces sí es algo muy positivo. Esto es muy importante. En realidad, cambio climático nos está planteando una estrategia de planeación de muy largo plazo, como lo dice Miguel. No podemos planear a 6 años ni podemos planear a 12, tenemos que estar planeando mucho más largo plazo 25, y las soluciones 50. Y las respuestas las tenemos que dar ahora. Y mucho más conciencia. Mientras más nos atrasemos, peor será, más caro va a ser y México no saldrá jamás del subdesarrollo. Ese es el riesgo serio que tenemos. Muy bien. ¿No? Bueno, pues les queremos dar las gracias. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre nos quedamos apaguen con temas. Luces, apaguen la televisión, ya acabó Opinión Pública.